les voy a presentar a nuestra ponente esta noche. Ella es la doctora Julia María Martínez Morales, es médico pediatra con subespecialidad en neumología. Ella egresó de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila y realizó su subespecialidad en neumología pediátrica por la UNAM, en el Instituto Nacional de Pediatría. Ella creo que fue egresada del Tecnológico de Monterrey para su especialidad, ¿verdad, doctora? Sí, pediatría en el Tecnológico de Monterrey. Perfecto, por el Tecnológico de Monterrey. Ella tiene un máster en medicina del sueño que lo obtuvo en la Universidad de Murcia, en España, y es neumólogo pediatra del Hospital del Niño, aquí en Saltillo, profesor adjunto del posgrado en pediatría y encargada del programa de neumología pediátrica, y realiza su práctica privada en el laboratorio de función pulmonar del Hospital Cristos Muguerza aquí en Saltillo. Ha sido docente de la carrera de medicina en la UVM y actualmente la doctora es profesora de la Universidad Autónoma de Durango, impartiendo la cátedra de embriología. Creo que doctora, es para nosotros un placer y le doy la más cordial bienvenida de parte de mis compañeros, los médicos encargados de estas sesiones y mío en particular, de las autoridades de la universidad, y esperamos que se sienta muy cómoda con nosotros y que sea una excelente plática. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches y muchas gracias por invitarme. Espero que la plática reúna y que cumpla sus expectativas sobre todo. Vamos a tratar de hacer una charla amena para que todos nos llevemos un poquito y siéntanse con la libertad de preguntar en cualquier momento lo que surja. Voy a tratar de resumir un tema súper amplio en 1 hora, pero créanme que hay mucho que decir de esto y a pesar de que ya llevamos 1 año en la investigación y en el aprendizaje de la nueva enfermedad, pues seguimos descubriendo cada día cosas nuevas y ahorita les voy a presentar un poquito de estas novedades y de estas sorpresas que nos ha dado el COVID. Voy a comenzar diciendo, a ver, nada más, ya está. Nada más me voy a regresar un poquito para que recuerden qué es el COVID-19. Todo lo que voy a presentar y que suena repetitivo, al final tiene un objetivo bien claro y es como desmentir ciertos mitos, es que aprendan a tomar decisiones muy prácticas y que esto no solamente lo tenemos que saber los médicos, sino que la población en general debe de tener acceso a esta información que es como tan clara y tan lineal. Entonces, número 1, que es el COVID-19, pues es una enfermedad generada por un virus que es el SARS-CoV-2. El nombre del virus es SARS-CoV-2 de la familia del coronavirus. Ya sabemos que los coronavirus son un grupo de virus muy amplio que ya causaban enfermedad en el humano desde hace mucho tiempo. Teníamos recientemente algunos brotes como el SARS-CoV del 2002, el MERS del Medio Oriente, que últimamente también ha tenido algunas repuntes por allá, y en el 2020-2019 la nueva coronavirus disease. El SARS-CoV-2, además de esto, bueno, me voy a fijar un poco en su estructura y lo más importante es que esta imagen que vemos siempre en todos lados últimamente, que es como un solecito, como una estrellita, representa las proteínas que están en la pared del virus. La proteína E o la proteína espiga es la más importante de la estructura porque ayuda a fijar
el virus al epitelio respiratorio y que así se pueda replicar más fácil y que se pueda introducir a la célula. Y entonces, en función de toda esta estructura que vemos aquí y que les estoy explicando bien sencillamente, están hechas las vacunas, de lo que no voy a hablar muy profundamente, pero sí vamos a tocar un poquito el tema al final. ¿Ok? Entonces, solo quería que recordaran esta parte. ¿El COVID afecta a los niños? Es la pregunta que me hacen todos los días en la consulta. ¿Y por qué? Porque todo el mundo ha estado muy cerca de los neumólogos de adultos en el último año y han estado escuchando que la mayoría de la gente requiere oxígeno y que el abuelito se puso muy mal y que el señor de tal edad se puso muy mal. Entonces, no suena mucho que los niños se enfermen y no hay como tanto revuelo ni una estadística tan específica respecto a la población pediátrica. De hecho, en el momento en el que yo quise buscar la estadística más reciente, no hay una de los últimos 6 meses. Creo que nos tenemos que poner a trabajar en esto. Pero la respuesta es sí, los niños se pueden enfermar. La gente piensa que no, pero la respuesta es definitivo sí, sí se pueden enfermar. ¿Y por qué es que piensan que no? Esto es bien importante. Piensan que no porque la enfermedad parece ser algo más leve en los niños. Es decir, la mayoría de los niños que han sido contactos de adultos con COVID-19 han tenido menos repercusión o menos síntomas comparados con los casos de las personas mayores. Y esto, la verdad es que no tenemos una explicación franca, pero creemos que se debe mucho a la inmunidad innata, creemos que se debe a la forma del manejo de las infecciones virales en los niños. Ellos están acostumbrados a tener infecciones por virus una vez al mes durante los primeros 2 años de vida y entonces la inmunidad está a todo lo que da. Obviamente, también los estados proinflamatorios de los adultos son una razón bien importante para que los adultos se compliquen a diferencia de la población pediátrica. Pero ahorita que hablemos del cuadro clínico, vamos a platicar que hay niños que a pesar de que no tienen un estado preinflamatorio tan evidente como los adultos, como ayer veían el embarazo, la obesidad, hipertensión arterial, enfermedades crónicas, también pueden presentar enfermedad grave por COVID-19. Y esta no es tan típica ni es una neumonía como las que estamos acostumbrados a ver en la población mayor de 18 años. En estas 2 tablas, y esto es para retomar lo que dije en la diapositiva anterior, en estas 2 tablas les presento una estadística de los primeros 6 meses. Esta fue de la primera revisión de Latinoamérica, donde se reportaron casos en China. Es una revisión sistemática de literatura de Latinoamérica, pero todas las series que estaban publicadas en ese momento eran de población china. Y lo que quiero que vean en esto es que tenemos niños en realidad de 0 a 15 años en la primera, hasta 0 a 17 años en la última, que es de Italia, con enfermedad, digamos, leve. Aquí están todas las alteraciones del laboratorio que presentaron, pero la necesidad de oxígeno, que es lo que resaltamos en la parte de abajo, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Qué quiere decir esto? Que de toda la población pediátrica que se enfermó o que al menos se reportó en las series que recibió atención médica por infección por SARS-CoV-2, ninguno requirió oxígeno, a diferencia de las estadísticas de los adultos que nos dicen hasta el 2 al 5% en series muy bonitas se complican. En series más feas, pues hasta el 20%, y en poblaciones de riesgo como con obesidad o mayores de 60 años en general, pues tenemos otros porcentajes, pero vean qué fuerte es esta comparativa. Y es por eso que muchas veces en nuestro medio, que no tenemos una prueba
para todos o que no es tan sencillo tener el acceso a las pruebas para toda la población, pues es fácil que podamos, digamos, desanimar un poquito la búsqueda del SARS-CoV-2 y no hacer la prueba y decir, no, es un resfriado común, se le va a quitar, y a lo mejor sí, se le va a quitar, pero nunca confirmamos la etiología de esto. Esta segunda gráfica habla de los niños que requirieron oxígeno en más o menos las mismas series, en los mismos países y en los mismos servicios de urgencias, pero en estos los que presentaron enfermedad grave. Entonces, aquí en el primer grupo, que es el del doctor Ma y colaboradores, fueron 115 niños y de esos solamente el 2.6%, casi 3%, requirieron oxígeno. Y entonces vemos que es un porcentaje súper bajo. De estos, en la segunda serie, que también presenta pacientes con enfermedad grave, pero estos son 8 niños, de esos 8, 100% requirieron oxígeno. Y aquí nos lo marca como que pongan mucha atención, algo está pasando. Pues sí, pero aquí si vemos y analizamos el resto de los signos, sí pueden ver mi cursor, ¿verdad? Mi flechita del mouse. Sí. Si vemos todos los demás signos, todos tenían dificultad respiratoria, todos tenían una normalidad en la TAC pulmonar. Y entonces ahí la pregunta en el momento de analizar el artículo sería si los pacientes del grupo del doctor Sun en China se introdujeron al estudio cuando ya tenían datos de neumonía, o ellos clasificaron enfermedad grave cuando los niños empezaron a tener dificultad respiratoria. Entonces, esto como fue en el 2020 y todavía no tenían un criterio muy claro en el momento de clasificar enfermedad, nos puede generar ahí una interrogante. El punto es que son poquitos en comparación con toda la población de niños que puede llegar a tener la infección. Y esto nos deja como cierto grado de paz mental. ¿Por qué? Porque ahorita que les hable de la transmisión y del cuadro clínico en los niños, pues vamos a ver que a lo mejor el papel del neumólogo no es tan relevante como lo ha sido en los neumólogos de adultos en esta parte. Y afortunadamente el número de neumonías comparadas con las de la población adulta son muchísimo menos. Lo primero que vamos a tocar es la transmisión. Voy a hablar de cuadro clínico, el tratamiento y la prevención, donde les voy a dejar algunos recursos para que ustedes difundan y que ustedes lean un poquito más sobre esto. La gente que tenga contacto con pacientes pediátricos, que los ponga en práctica y que puedan aprender todos juntos. Hasta ahí la introducción. Hablaremos de la transmisión y solo un recordatorio. El reservorio inicial del SARS-CoV-2 eran los animales, específicamente el murciélago. En diciembre de 2019 se propagó un poquito hasta que descubrimos el brote de Wuhan en China, y a partir de ahí ha sido una locura buscando los métodos de transmisión. La mala noticia es que se transmite súper fácil, que es mucho más transmisible que otras enfermedades respiratorias, que al igual que otros virus respiratorios infecta directo el epitelio, como ya les dije, a través de la capa externa del virus se introduce en el epitelio respiratorio y ahí es donde se genera la replicación viral y es ahí donde se genera el mayor daño. Definitivamente entra por la vía respiratoria y definitivamente el órgano blanco más importante es el sistema respiratorio, el pulmón sobre todo. La buena noticia, ya les di la mala, la buena es que la transmisión es exclusivamente a través de gotas y aerosoles. Y esto quita que se transmita fácilmente a través de superficies como el papel. Al principio de la pandemia teníamos muchos protocolos
en las áreas de aislados por COVID en los hospitales para manejo de expedientes, por ejemplo, teníamos que dejar todos los expedientes físicos, todo el papeleo, todas las hojas de indicaciones, las plumas, etcétera, en una caja exclusiva, aislada durante 7 días. Ahorita ya sabemos que la transmisión a través de superficies es mínima. Es muy difícil que vayamos a contagiarnos porque pisamos una superficie contaminada. Es muy difícil que vayamos a contagiarnos porque tocamos una superficie contaminada. Y entonces lo más importante es evitar las gotas y los aerosoles. Ahí está la transmisión fácilmente descrita. Afortunadamente, estos dos mecanismos de propagación se pueden evitar con las medidas que ya tenemos bien establecidas y afortunadamente hacen que toda la vida sea menos difícil, ¿no? Porque al principio de la pandemia era de quítate todo, no toques nada, que nadie te toque, lávate el pelo. Es un cambio muy drástico a lo que vivimos al principio. Y esto ya tenemos toda la seguridad de que es así. En los niños, el cuadro clínico, al igual que en los adultos, tiene los síntomas más comunes. La fiebre, que es hasta el 40-50% de los pacientes pediátricos tienen fiebre. Todos los grupos de edad la llegan a presentar como el síntoma número 1 y más común. Tos seca. La tos en los niños no sigue un patrón y yo les podría decir, en mi experiencia, los niños tosen menos. La verdad es que no. Hemos tenido pacientes que tosen solo en la noche, un poquito, y niños que parecen que tienen una crisis asmática sin desarrollar neumonía. Entonces, la tos es esporádica, pero al final variable en función de cada paciente. Y el malestar general, que se puede definir a veces como dificultad para levantarse, como que el niño pierde su actividad habitual. Es complicado de definir en los más pequeños, porque no te dicen me siento mal, pero es muy evidente para los padres. Y entonces ahí lo podemos, digamos, identificar fácilmente. Otros de los síntomas, y esto ya es lo importante, en los niños, ya les dije, el 40-50% tiene fiebre. Y aquí voy a hacer una aclaración. Para los pediatras, la mayoría de la población que se atiende siempre, al menos en nuestro medio o en el medio institucional sobre todo, la edad de mayor frecuencia al solicitar la atención es de 0 a 9 años, definitivamente. Este grupo de 10 a 19 años obviamente se puede infectar, obviamente puede tener síntomas, pero muchas veces, como son niños más grandes, los papás deciden atenderlos en otro tipo de medicina, a lo mejor de primer contacto, con un médico general, con su médico familiar, con su médico internista, porque ya no lo consideran como necesario de llevar al pediatra en todas las ocasiones. Entonces, eso es un punto que nos puede modificar un poquito la estadística, pero en general la fiebre, pues es el primer síntoma. Puede haber tos y aquí empezamos a revisar que hay otros síntomas como la rinorrea. En los adultos la rinorrea es súper poco frecuente. En los niños sí puede haber escurrimiento nasal. Cefalea, náuseas y vómitos, que en los adultos también existen, que puede haber cuadros gastrointestinales exclusivos, diarrea y anosmia. Regularmente no nos refieren a geusia o pérdida del gusto. Y esto es interesante porque la mayoría de los niños tienen mucha afinidad por ciertas comidas. Entonces, no hay un análisis o no hay una estadística, al menos en México, de que pierdan también el sentido del gusto. Síntomas menos comunes, cuadros gastrointestinales exclusivos,
que no tengan fiebre, que no tengan tos, que no tengan mocos y que solo tengan dolor de estómago o diarrea. La parte cutánea, que también en los niños es muy frecuente y esto la vemos casi siempre después. En los niños es frecuente que haya respuestas atípicas a los virus en general, no nada más a SARS-CoV-2. Con respuestas atípicas me refiero a que si acaba de tener un virus gastrointestinal, una diarreíta, una gripita leve, entre 3 y 5 días después puede presentar rash. Y no significa que se haya enfermado de otra cosa, sino que es parte de la evolución de esa infección. O puede presentar algo de urticaria, que las urticarias virales son frecuentes. Entonces, en general, los síntomas cutáneos los podemos ver después y muchas veces nos cuesta algo de trabajo hacer la anamnesis para tener completa la información. Pero es común que los niños contactos o los niños que tengan un factor de riesgo epidemiológico para tener la infección puedan presentar síntomas en la piel. Regularmente no se necesita ningún tratamiento específico, pero pues es importante que lo sepamos, que es casi después. Y a lo que queríamos llegar, síntomas neurológicos y síndrome inflamatorio multisistémico. Los síntomas neurológicos son bien raros porque también dificultan mucho el diagnóstico cuando son exclusivamente neurológicos, es decir, un niño que llega al hospital por crisis convulsivas no febriles, esto es común, y con o sin antecedente epidemiológico para SARS-CoV-2, es difícil hacer el diagnóstico, pero sí los hay. ¿Por qué hay afección neurológica exclusiva? Creemos que es también relacionado con las vasculitis o con la inflamación de vasos cerebrales. Síndrome inflamatorio multisistémico, que esto es lo que está de moda y creo que eso es de lo que más van a preguntar al ratito. El síndrome inflamatorio multisistémico es una forma de la enfermedad. Y ahorita les voy a explicar cuáles son las variantes que existen y cómo se presenta para que lo puedan sospechar en sus pacientes. Aquí primero les puse algunas de las manifestaciones cutáneas más comunes. Las pápulas, que son las más sencillitas de este lado, no se ven muy bien, pero parecen como piquetes de zancudo en las manos. Urticarias o eritema nodoso. Esto es muy clásico después de infecciones virales. Y lesiones purpúricas, como si fueran moretones. ¿Sí? Cuando estas lesiones, que son un poco más graves, están presentes en forma exclusiva en la piel, y me refiero en forma exclusiva a que el niño no tiene otras cosas, o sea, no está chocado, no está en el hospital, tenemos que individualizar el tratamiento, decidir si amerita algún antiinflamatorio, decidir si amerita algún manejo o simplemente dejar evolucionar las lesiones. ¿Cómo dejaríamos estas? ¿Cómo dejaríamos la urticaria? ¿Cómo dejaríamos el eritema nodoso? Porque regularmente tienden a remitir eventualmente, a lo mejor unas 2 o 3 semanas, y por lo general no ponen en riesgo la vida del niño, aunque sean muy aparatosas en su presentación. Por eso se las quise poner por ahí en foto, porque sí se asocian y sí se presentan muy frecuentemente. Ahora sí, el tema de moda, que es el MIS o el síndrome inflamatorio multisistémico. Esta estadística que les paso por aquí es del Instituto Nacional de Pediatría, que es, creo que, el centro de referencia más importante de nuestro país. También para ellos es poco frecuente. Y este artículo que les presento, que es del 2020, me parece que es noviembre o diciembre del 2020, es el más reciente que hay, y estima una incidencia de 2 casos por cada 100,000 afectados de COVID
Entonces, imagínense, realmente cumplir el criterio de MIST es una cosa muy compleja. Hay muy poquitos, pero lo tenemos que tener en mente y lo tenemos que conocer porque, aunque sean muy poquitos, hay niños que tienen estados proinflamatorios que los pueden predisponer a estos. ¿Cuáles niños tienen estados proinflamatorios? Los que tienen enfermedades autoinmunes, los que tienen enfermedades oncológicas, los que tienen alguna inmunosupresión, los pacientes que toman medicamentos en forma crónica. Entonces, hay que conocerlo. ¿Cómo se manifiesta? Y si se fijan aquí en el cuadrito rojo, casi no hay síntomas respiratorios específicos. No nos ponen como taquipnea, no nos ponen dificultad, síntomas respiratorios entre el 20 y el 60% de la población. Por eso es que les decía que el neumólogo a veces, o en los casos más graves, en los niños no tiene mucho que intervenir, sobre todo en esta variedad. Síntomas respiratorios para mí puede ser un moco o puede ser una neumonía. Entonces, es bien importante tomarlo con reserva porque es un cuadro clínico muy, muy ambiguo. La cosa con estos niños del MIST es fiebre persistente, forzosamente más de 4 días, y fiebre de alto grado, o sea, más de 38.5 en forma persistente, que no se controla fácilmente con los antipiréticos habituales, que son los únicos que están aceptados y aprobados para dar paracetamol y ibuprofeno. Exantemas, o sea, cuestiones cutáneas tipo rash. Regularmente los exantemas del MIST son generalizados. Es un niño que está lleno de lesiones en la piel que regularmente son rojizas, que son confluentes, que son pequeñitas, que no son pruriginosas, que puede haber conjuntivitis, el ojo está rojo, puede tener también edema o al menos aumento de tamaño de las papilas linguales, lengüita de fresa, o los labios un poquito edematizados, síntomas neurológicos también, odinofagia, edema de las manos y de los pies o descamación, y otros síntomas que nos recuerdan a una cosa que se llama enfermedad de Kawasaki, que supongo que la mayoría de ustedes conoce y que es prácticamente, tiene los mismos criterios que les estoy presentando ahorita. La diferencia, pues, es que Kawasaki no tiene una etiología bien establecida y el MIST lo podemos asociar a COVID fácilmente. Aquí el detalle con el síndrome inflamatorio multisistémico es que no necesariamente tiene que ser durante el periodo de estado de la infección. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan o si ustedes han tenido alguna conversación con médicos de adultos, les habrán dicho que a veces las neumonías o los síndromes de dificultad respiratoria agudos son después del 7º día o después del 10º día de la enfermedad. Y lo mismo pasa aquí. Por lo menos una semana después de haber tenido la infección reciente o el cuadrito viral tipo coriza o de haber tenido el contacto epidemiológico, pero hasta 3 semanas después. Entonces, la cosa interesante en el momento de hacer diagnóstico por aquí es que no siempre vamos a tener una PCR positiva. Y aquí tenemos que ayudarnos de otras pruebas de laboratorio y de otras herramientas que nos ayuden a determinar si el niño lo tuvo o no lo tuvo. Porque en caso de que no haya tenido COVID, pues tendríamos una enfermedad de Kawasaki, como esta enfermedad similar a enfermedad de Kawasaki. El síndrome inflamatorio multisistémico puede ser tan leve como solo la fiebre persistente y algo de marcadores inflamatorios elevados. En los adultos es común que les pidan
a todos los que tienen algún factor de riesgo o a todos los que tienen enfermedad documentada y alguna posibilidad de complicarse, que les pidan PCR, ferritina, fibrinógeno y algunos otros marcadores de inflamación. Y hay algunos niños que pueden elevarlos sin que necesariamente estén chocados o que tengan que ir al hospital. En el NIST, similar a Kawasaki, que era mucho de lo que les comentaba en la diapositiva previa, pues el niño tiene toda la cara de una enfermedad de Kawasaki, tiene un antecedente de infección por SARS-CoV-2, no necesariamente una PCR positiva, pero sí puede tener anticuerpos elevados que nos demuestran que ha habido una infección en algún momento, ¿ok? Y el síndrome inflamatorio multisistémico severo, este es el más grave. En este caso, son niños que tienen un daño multisistémico muy, muy grave, que regularmente daña a la mayoría de los órganos, que regularmente requiere manejo en terapia intensiva y que no muchas veces el niño logra sobrevivir. Obviamente, estos casos son muy contados y es por eso que no ha habido, como les decía al principio, tantas noticias y no ha habido una estadística tan impactante como 200,000 muertes respecto a un porcentaje muchísimo menor o una cantidad mucho menor, pero en realidad es una complicación muy severa y muy, digamos, muy difícil de controlar porque es un estado de inflamación muy grave. ¿Cómo se presenta esto? Regularmente como una infección típica, a lo mejor respiratoria al principio o gastrointestinal. Después persistencia de la fiebre, como si se fuera a quedar en un estado inflamatorio febril. Cuando empiezan a cumplirse los criterios de enfermedad de Kawasaki y se va a complicar hacia la severidad, hay datos de falla de algún órgano, ya sea falla respiratoria, falla renal, falla hepática, falla neurológica, y esto amerita que los niños sean tratados en terapia intensiva. Posteriormente empiezan las fallas multiorgánicas y puede fallecer. La tendencia es a que no se recupere. Y eso pues es una lamentable evolución. Muchas de las veces se acompañan de otros estados, como inmunosupresión grave por enfermedades autoinmunes. Sobre todo las autoinmunes, también las enfermedades oncológicas, pero por lo general si rascamos un poquito podemos encontrar por ahí algún dato proinflamatorio o algún dato de riesgo de que el niño se podía complicar desde el principio o que no conocíamos que tenía cierto diagnóstico, no sabía que tenía cáncer y al final pues todo se confundió, no sabía que tenía lupus y al final falleció, pero nos dimos cuenta de que cumplía todos los criterios. Entonces es lamentable, pero favorablemente pues por lo general tenemos algo de donde decir, bueno, el niño tenía una condición previa. No es lo habitual. En la experiencia de Saltillo, creo que en la experiencia hospitalaria de COVID-19, en el Hospital del Niño, hemos tenido muy pocas neumonías, afortunadamente, 2 o 3 neumonías graves, ni siquiera tenemos una estadística así tan oficial como para traerles una gráfica. 2 o 3 neumonías graves, algunos niños con sobre todo similares a enfermedad de Kawasaki, una defunción por severo con una condición predisponente grave y por lo general los niños que vemos se recuperan. Entonces, esa es la ventaja.
Otros síntomas menos comunes, todavía menos comunes, cuadros atípicos de enfermedades típicas, y esto también es algo en lo que me quiero detener un poco, porque, y es lo que les quería comentar, porque a lo mejor alguien me va a decir, yo estuve rotando en el hospital del niño y el área COVID tenía niños ahí todos los días. Y yo estuve viendo a fulanito de tal y tenían pacientes con COVID. Sí, pero puede haber cuadros atípicos o cuadros raros de enfermedades normales. Y esto es bien interesante. Justamente hoy en la mañana estábamos comentando a un niño que tiene una laringotraqueitis, que es un croup, estridor, dificultad respiratoria leve, y que cualquier persona que tratara una laringotraqueitis pudiera esperar que con una dosis de nebulizaciones se revirtiera por completo. Pero resulta que no mejoró, que la fiebre es persistente, que ahora tiene dificultad respiratoria, y nos vamos a la literatura y encontramos que hay una laringotraqueitis asociada a COVID que tiene una evolución un poquito más tórpida que lo que esperaríamos habitualmente, y que el niño puede lucir tóxico y que puede lucir casi a punto del choque, y que puedes decir, ¿tendrá neumonía o no tendrá neumonía? Y luego te entregan que es positivo para COVID y dices, ah, bueno, esto lo puede explicar. Otras enfermedades, además de la laringotraqueitis, gastroenteritis, definitivamente las neumonías se pueden presentar de forma atípica. Crisis asmáticas, en los niños que tienen asma, hay por ahí una discusión respecto a que si el asma es un factor preventivo para las complicaciones. La verdad es que no hay nada preventivo para que se complique o no es factor protector, pero puede ser que una crisis asmática que en algún momento de ese niño se hubiera presentado como algo leve o moderado, se presente como severa. O un niño que apenas va a debutar con el asma, en lugar de empezar con tos por las noches o tos con el ejercicio, empieza con una crisis. Y entonces esto es desencadenado por la infección viral. Como tercer punto, no sé si del cuadro clínico haya algo que comentar o si tengan alguna duda, nos detenemos o esperamos, porque ya me llevé mucho tiempo, mejor al final. Le voy a seguir con la prevención. Y esto creo que puede ser que al principio suene a disco rayado y que suene a comercial, porque todo mundo les ha estado diciendo lo mismo desde marzo del año pasado. La prevención es lo más valioso que tenemos, porque al prevenir no tenemos que andarnos preocupando de cómo se va a presentar, ni si le va a dar el misto, si le va a dar el croup más feo, o si solo se presentaría con diarrea. Solamente tener las medidas efectivas. Y con prevención no me refiero a que todo el mundo traiga un traje de astronauta para ir a trabajar, o que estemos en la consulta con un traje de astronauta. La verdad es que creo que eso ya quedó atrás. La prevención efectiva y en función de lo que comentamos al principio, es uso de mascarilla. La mascarilla tiene recomendaciones en pediatría bien claras que ahorita les voy a decir. Distancia, lo quise poner porque me van a preguntar sobre el regreso a clases. Y esto también les va a ayudar a que definan su punto de vista en el momento en el que tengan que dar la opinión a alguien que les pregunta si mandar a su hijo a la escuela o no. Desinfección no es una medida básica de protección, por lo tanto no tenemos que estar sanitizando todo el tiempo, todas las áreas, no tenemos que estar bañando a los niños con Lysol al entrar a la escuela o al llegar a la casa, no tenemos que comprar un túnel desinfectante de 50,000 pesos, no funciona. Para los que ya lo compraron, pues qué mal, pero desafortunadamente no es una medida básica. El uso de guantes en el momento de salir o en el momento de ir al súper, la verdad es que no disminuye la transmisión, estamos tocando superficies y nos tocamos. Con los guantes es lo mismo. ¿Qué es mejor? Lavarnos las manos con lo que tengamos, si tenemos agua y jabón o alcohol gel.
Y esto de quedarse en casa hasta que cambie la recomendación. No significa que el semáforo verde nos permita hacer una vida totalmente normal, solamente limitar o más bien quitar un poquito las restricciones que teníamos para actividades no esenciales, tratar de permanecer en casa, pero todavía no se quita la recomendación de salir lo menos posible. Y ahora viene un punto bien importante en pediatría. Usar las mascarillas en quién, cómo y cuándo. A veces ustedes seguramente han ido a la calle y han visto niños chiquitos, bebés con cubrebocas y con careta, que a veces me llegan aquí a la consulta. Un bebé menor de 1 año con un cubrebocas que le tapa la cara completa, las orejas y la careta que le llega hasta el ombligo, ¿no? Para decidir o para recomendar el uso de mascarillas, necesitamos que el niño tenga más de 2 años. Regularmente, entre los 3 y los 4, ya empiezan a aceptarlas. Menores de 2 años es muy difícil y las mascarillas pueden tener otros riesgos. Como que el niño la meta en la boca y entonces es más fácil que contamine a alguien más, o como que sufra asfixia por la mascarilla, en lo que la mamá lo trae todo tapado y con la careta, y es complicado esa parte. Y obviamente generar algún problema de fricción o de estrés al niño. Entonces, la recomendación es que sean a los niños mayores de 2 años. Una mascarilla tricapa, regularmente o preferentemente una desechable, que es la que yo recomendaría más por la higiene. ¿Puede ser de tela? Sí, siempre y cuando quede ajustada. También en los niños tiene que quedar ajustada en los lados de la cara, tiene que cubrir la nariz y la boca hasta el mentón. Si ustedes ven que un niño está en el parque con un cubrebocas que le llega hasta abajo de la nariz y le tapa la verdad es que no sirve. Mejor que se lo quiten y así mantengan la distancia más conscientemente. Las mascarillas no generan restricción en la respiración. Eso de la elevación del CO2 en gasometrías, la verdad es que no existe por mascarilla. No generan ninguna dificultad para respirar. Sí nos pueden limitar a lo mejor la percepción de los aromas, sobre todo las muy, muy buenas, las N95, pero ese es un problema que considero yo mínimo, ¿no? Debe de ser cómoda, tampoco se trata de que tengamos grietas todo el tiempo, y que se pueda desechar o lavar fácil para que se pueda secar. La humedad puede favorecer que las gotitas más grandes o los aerosoles que se mantienen suspendidos durante más tiempo sean fáciles de atravesar las capas de cubrebocas. Por eso es importante que esto lo tomen en cuenta y que siempre estén bien secas. ¿Qué les va a decir la mamá? No, pues es que el niño no se lo quiere poner y ¿cómo le voy a hacer? Pues hay que hablar con él y hay que explicarle. Cuando el niño tiene edad para usar la mascarilla, definitivamente lo tenemos que convencer y enseñar. Los niños aprenden del ejemplo y eso creo que es más que importante. Hablar con ellos, negociar. La mayoría de los niños en esta época lo está aceptando bastante bien. Y obviamente por ahí con algún incentivo del cubrebocas, algún monito, alguna caricatura, algún sticker, siempre funciona. Importante decir que si el cubrebocas no tenga válvula, eso es súper importante. A mí me parece como un acto de muy mala educación, como decir, me cuido yo, pero no te cuido a ti, el usar cubrebocas con válvula. El KN95, que tiene válvula, nos permite filtrar las gotitas y los aerosoles. Es difícil que nosotros nos vayamos a infectar, pero es fácil que con un estornudo por ahí, que con un hablar fuerte, una cancioncita o una risa,
salgan gotas grandes. Entonces no los usen, por favor. Es como una medida una regla muy de urbanidad, no usar cubrebocas con barba. Y ahora la vacunación, que es como la prevención de moda, lo que estamos ahorita viviendo, afortunadamente, que ya la mayoría de los médicos, no todos, pero la mayoría, muchos maestros y una gran población de riesgo, pues ya tenemos la vacuna, afortunadamente. Eso está muy bien. Desafortunadamente, la vacuna no quita el uso de las medidas. Y digo desafortunadamente porque a lo mejor a nosotros no nos estorba traer el cubrebocas, pero mucha gente piensa que ya lo podemos tirar y no es así, porque así podemos prolongar un poco más la duración de todo esto. En los niños, ¿cómo vamos en vacunas? Ya hay ensayos clínicos y aquí les puse la bibliografía de Boston. Ya hay ensayos clínicos en niños desde los 6 hasta los 12 años con las vacunas de Moderna y con vacuna de Pfizer. Johnson & Johnson está trabajando en eso. Hay algunas otras que están empezando a gestionar ensayos clínicos en niños. El punto importante con la población pediátrica y la vacuna, ya sabemos que es segura, ya sabemos que muy probablemente no va a pasar nada, pero tenemos que encontrar una dosis adecuada, saber si la misma dosis va a ser para el bebé y para el niño de 12 años y para el de 16. Entonces, esto puede representar una cuestión de tiempo, que se puede tardar algo más de lo que tenemos pensado, y es por eso que empezamos a vacunar primero a los grandes. En Estados Unidos ya todo mundo arriba de 18 años puede tener vacuna, si es de Moderna y Johnson & Johnson, y si es de Pfizer, a los de 16 en adelante. Entonces, la verdad es que eso nos deja la población pediátrica, los niños que están a cargo de sus padres, sin vacunar, pero eventualmente creo que lo lograremos. Y aparte con estos grupos de población, también es fácil tener las medidas de contención. Tratar de no exponerlos a ninguna multitud, tratar de no llevarlos a lugares donde puedan adquirir la infección, de limitar su convivencia. O sea, es más fácil, me parece, con este grupo de edad. El tratamiento médico para COVID en niños no existe. No hay una receta, no hay nada que yo les pueda recomendar que funcione para quitar la infección. Los antivirales y los esteroides no funcionan, es la realidad de las cosas. Y los síntomas se manejan en función de cómo se van presentando. ¿Cómo es esto? Bueno, si el niño tiene fiebre, le doy antipirético. Si el niño tiene diarrea, lo rehidrato. Pero no hay un medicamento que yo diga, este es el tratamiento, como herpes, aciclovir, no existe nada para quitar SARS-CoV-2. Sí tenemos que hacer un esquema muy individual de tratamiento, sobre todo cuando hay otras manifestaciones que no son un resfriado común o cuando hay neumonía. Pero yo les diría que traten de limitar el uso de medicamentos, y es súper importante. Limitar uso de medicamentos antipiréticos, igual que todas las recomendaciones pediátricas que van a leer, paracetamol y ibuprofeno, igual que para todas las otras enfermedades, ¿no? Medicamentos como esteroides, dejarlos para situaciones particulares, como crisis asmáticas, como neumonías graves, o como pacientes que tengan daño pulmonar asociado a COVID solamente. No dárselos, bueno, porque es mi sobrino y lo quiero mucho y para que no se vaya a complicar, déjenme le doy, no. O déjenme le doy ivermectina, no tampoco. La verdad es que tratar de minimizar el uso de medicamentos es una conducta bastante razonable.
podemos usar esteroides definitivamente y los usamos en grandes cantidades en aquellos niños que tienen síndromes multiinflamatorios y o consecuencias más graves, una neumonía intersticial que no es bacteriana o datos de choque o cualquier otra cosa por la enfermedad, sí los podemos usar. Antibióticos no van de cajón, definitivo, no es para que no le dé la neumonía. Jarabe para la tos, solo en caso de que realmente sea una tos que no le permita dormir, ni comer, etcétera. Y en general, nada. Si el niño llegara a tener una condición que lo lleve al hospital, como neumonías, como enfermedad de Kawasaki, como MIST, establecer un programa de rehabilitación y seguimiento. Y aquí sí viene la parte que me interesa que ustedes vean del tratamiento o que empiecen a contemplar. Porque damos un seguimiento que es un seguimiento de rehabilitación. Y esto que les pongo aquí de rehabilitación no es nada más rehabilitación física ni pulmonar, sino es rehabilitación en lo que se haya dañado. Si el niño tuvo enfermedad de Kawasaki con afección cardíaca, que es frecuente, si tuvo un síndrome inflamatorio que afectó el hígado o que lo tuvo en reposo durante 1 mes o 2 meses, todo hay que rehabilitarlo. Y entonces, establecer ese programa de rehabilitación me parece muy, muy importante que ustedes lo sepan y que lo contemplen como una de las necesidades más relevantes del tratamiento. Y el seguimiento funcional respiratorio. De esto hay poco escrito en pacientes pediátricos porque muchos niños no hacen espirometrías. Pruebas de función pulmonar. En Saltillo, desafortunadamente, no hacemos más que espirometrías y fracciones exhaladas de óxido nítrico que nos pueden servir, pero no hay otras pruebas más avanzadas. El examen de función respiratoria para ver cómo quedamos después de que nos dio COVID, hayamos o no tenido neumonía o hayamos o no tenido necesidad de hospital, se recomienda hacerse a los 3 meses después de la infección. Los niños que puedan hacerlo, y me refiero a que puedan soplar y cooperen un poquito para hacer la maniobra, a lo mejor 5 o 6 años, 6 años definitivo pueden, entre los 4 y los 5 si el niño es muy cooperador y listo, a veces a los 3, pero es una muy buena recomendación y creo que a mí me ha servido mucho de paz mental para decir, bueno, yo lo he hecho porque yo la tengo y yo ya lo tenía, o ya lo hago continuamente, ¿no? Pero decir, mi función pulmonar estaba así, me dio COVID y ahora está así, está igual, que bueno, ya la hice. Pero si no hubiera estado igual, encontrar un programa de rehabilitación que me ayude a limitar el daño, creo que es súper oportuno y es muy necesario. Y por aquí les dejo estas páginas, nada más les puse 4, hay muchísimas, muchas más, pero las que me parecen más importantes o las que se me hicieron más interesantes para el momento justo actual, que es que estamos viendo si regresar o no a las clases y cómo van a regresar y quién sí puede volver y a qué escuelas o a partir de qué edades, creo que aquí pueden encontrar la mayoría de sus respuestas. CDC en español tiene hasta un checklist. Acá está. Tiene una lista. Ustedes imprimen esa hoja y se van palomeando todas las condiciones que debe de reunir la escuela, que deben de reunir los papás y que debe de reunir el niño para volver. Creo que lo más importante aquí es contemplar las necesidades de la familia. Si a mí me preguntan, por lo general voy a decir, espérate, si te puedes esperar, esperen. Y no es por tomar una decisión arbitraria o por llevarla contra de si vamos a volver ahí, yo no quiero, sino porque hay muchas cosas que tenemos que ir viendo cómo se llevan a cabo. Y una de las más importantes es la logística del manejo de niños en grupo. ¿Qué tenemos que ver? Solamente que haya distancia en los salones, que cada niño esté a 1.5 metros del otro,
que les permitan tener bien puestos los cubrebocas la mayor parte del tiempo, es decir, tener mucho cuidado con los tiempos de comidas o los tiempos de clase de canto o los tiempos de educación física, y evitar todas las medidas que puedan generar un costo a los papás y que no sean efectivas. ¿Como cuáles? Como las que ya les dije. Un tapete sanitizante, el rociar la mochila con cloro, el cambiarse los zapatos, llevar un par de zapatos para la escuela y uno para la casa, todas estas cosas. Entonces, por aquí creo que pueden encontrar bastante información si algo les quedó por ahí en el aire. Y si no, con mucho gusto me pueden escribir por mail y nada más. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? Doctora, buenas noches. Yo le quiero agradecer por esta plática realmente bastante instructiva, con mucha información, que usted sabe que en este momento es algo que requerimos de manera muy importante, porque todo es, a veces quedan dudas o quedan preguntas que no sabemos cómo resolver. Y creo que esta plática a los muchachos y a nosotros médicos nos ha ayudado a entender muchas cosas que están pasando en la pediatría. Yo sí le quisiera preguntar algo. ¿Qué hay de esto del portador asintomático, que se dice que los pediátricos son más portadores asintomáticos que los adultos? No sé qué experiencia tenga usted en ese sentido. Bueno, la verdad es que los niños en general son transmisores más fáciles porque se incapacitan menos. Entonces, portador asintomático como tal, de no presentó ningún síntoma, la frecuencia es igual, doctor, definitivo. Ya. Pero es mucho más fácil que pase desapercibido porque el niño con un moco anda jugando y limpiándose el moco, o anda tosiendo y jugando igual. Mientras no tenga fiebre o algo que verdaderamente llame la atención a los padres, es raro que se estudie. Y también, al menos en México, y al menos en mi experiencia, hay como cierta resistencia por parte de todos, en general, pero por parte de los papás a estudiar a los niños. Si un niño llega a buscar atención médica porque le duele la garganta o porque trae tos, y yo le digo, señora, pase al área COVID para que lo revisen por ahí, no, mi hijo no tiene COVID. Esa es la primera respuesta. Y entonces estudiamos poco a los niños. En los hospitales donde se puede, Hospital del Niño, por ejemplo, todos los que se internan se hacen pruebas. Y es ahí donde se eleva el número de portadores asintomáticos que usted dice. Porque ingresamos un niño que tuvo un accidente en la carretera. Entonces se quebró el brazo y ya. Pero le haces la prueba de COVID, está positivo. Entonces, ¿desde cuándo ese niño está positivo? ¿O quién lo contagió? ¿O a quién ha contagiado? Es muy difícil de estimar. Un niño por apendicitis. Positivo a COVID. Entonces, eso hace que no está asintomático. No, pues tiene tos desde la semana pasada. Pero no les llama la atención. O tiene fiebre, pero yo pensaba que era porque le dolía la panza del apendicitis. Y eso genera un poquito de confusión y dificultad al momento de hacer el diagnóstico. Muchas gracias, doctora. Quisiera pedirle a mis compañeras, a la doctora Lili o a la doctora Carla, si tienen las preguntas del público. Sí, una de las preguntas es si se puede continuar con la lactancia materna en mamás positivas a COVID. Súper buena pregunta. La respuesta es totalmente sí. Sí. Yo lo hice. Se puede totalmente. ¿Qué se tiene que hacer? Obviamente aislar al niño con cubrebocas N95 para la mamá día y noche, pero no se debe
No se debe de limitar la lactancia, no se debe de limitar el contacto piel con piel, no se debe de extraer la leche. Si la mamá no está acostumbrada a extraerse la leche y dársela en biberón, lo puede hacer, puede seguir haciendo su proceso de lactancia normal. Sí puede. Hay mucha gente que dice, es que los medicamentos, en realidad no tienes que tomar nada a menos de que tengas una enfermedad grave. Y los medicamentos que tomaríamos en teoría, paracetamol, incluso la gente que llega a tomar antibióticos o la gente que llega a usar esteroides, puede continuar lactancia. Sí, seguro totalmente. Preguntan también si es recomendable que los niños tomen alguna vitamina de manera rutinaria y se realmente ayuda para prevenir el COVID. Ay, ya me imaginaba que me iban a preguntar eso y no lo puse porque es muy polémico. Vitamina D es recomendada para disminuir el riesgo de enfermedades respiratorias. La vitamina D en general no disminuye riesgos de adquirir la infección. Entonces, si tienen oportunidad o si consideran que hay un niño con algún factor de riesgo, los alérgicos, los asmáticos, pueden tomar vitamina D. 400 unidades al día de aquí a que se acabe la pandemia. Muy bien, preguntan también sobre cuáles son los grupos vulnerables en pediatría. Nos preguntan sobre niños con sobrepeso, niños con síndrome de Down. Niños con síndrome de Down no tienen más riesgo de complicaciones por tener síndrome de Down, pero sí hay condiciones dentro de esta cuestión genética que les pueden hacer que tengan más complicaciones, como la apnea del sueño, como el asma, el síndrome de Down y obviamente las cardiopatías asociadas a esta alteración. Obesidad siempre es un factor de riesgo para complicaciones y más que respiratorias, inflamatorias, o sea, para MIS y para secuelas. Entonces, a lo mejor no vamos a sentir que se complicó el niño, pero sí podemos tener alguna alteración en la prueba de función pulmonar. Asma no se ve agravado por el COVID si está controlado. Todos los pacientes asmáticos deben de tener un control previo. Si sospechan la enfermedad, acudir antes de que se enfermen de COVID para darles recomendaciones. Diabetes, pues definitivamente es un riesgo de inmunosupresión importante. Los niños diabéticos pueden hacer cetoacidosis si no están bien controlados. Y más que una complicación de COVID, por virus pueden tener una cetoacidosis y complicarse más. También preguntan sobre cuáles son las secuelas respiratorias más frecuentes que presentan los niños. Secuelas respiratorias regularmente, como es una neumonía viral, cuando afecta al pulmón, se inflama el intersticio, o sea, el espacio entre el alveolo y la membrana, y puede haber dificultades para la oxigenación, puede haber una cosa que se llama patrón restrictivo, que significa que hay zonas de cicatrización y el pulmón funciona como si estuviera más chiquito o más duro. Funcionalmente eso es lo que más sucede. Y en caso de que haya solamente una afección bronquial, puede haber datos como si fueran asmáticos. Se llama hiperactividad postinfecciosa. No sé si alguien quiere hacer una pregunta o continuamos con las del chat. Nos preguntan también sobre qué tan frecuente es la reinfección en los niños. Esa es una pregunta muy complicada de responder. En los niños, miren, en realidad nosotros coloquialmente escuchamos que fulanito ya se infectó, ya se reinfectó y que al otro ya le dio 3 veces. Los casos de reinfección que están verdaderamente documentados en la literatura confiable, con un artículo
en una buena revista y con citas adecuadas son muy poquitos. Entonces, tendríamos que ver verdaderamente cuáles fueron los criterios de diagnóstico para esos niños. ¿Se puede? Sí se puede. No tenemos una estadística confiable. Si yo te digo, ay, el 10% se vuelve a infectar, no lo sé. Se cree que a los niños les dura un poco más la inmunidad. Por lo regular, ese periodo de ventana para que no te infectes desde que ya te dio es de 3 a 6 meses. Creemos que en los niños es un poquito más. Creemos que en los lactantes hay inmunidad a través de la leche materna, pero no podría dar un número, porque creo que no existe. Muy bien. Doctora, ¿nos pudiera indicar, decir cuáles son las indicaciones para realizar las pruebas a los niños con papás que ya tienen una prueba positiva cuando los niños son asintomáticos? Sí. Cuando los papás son positivos, a menos de que el hijo sea adolescente y que no lo vean, o a menos de que que vivan en una huerta o en condiciones especiales, el niño puede ser un contagio dudoso o un contacto dudoso. Pero en general, cuando los papás son positivos, el niño se considera positivo y hay que estarlo vigilando. Lo recomendable, si estuviéramos en un país de primer mundo donde las pruebas PCR fueran gratis y no costaran 4,000 pesos, se debería hacer a toda la familia y documentar bien en el momento en el que el niño hace la conversión. Para decir, bueno, la mamá se enfermó, pero o el papá se enfermó, pero andaba trabajando, y entonces el niño y la mamá estaban en la casa, no se han contagiado. ¿Los tengo que aislar? Sí, sí los tengo que aislar. ¿Les tengo que hacer prueba? Lo ideal es que sí. Y lo ideal es que si se las pueden recomendar a todos, las recomiendo. Pruebas de antígeno, ahí sí yo no recomendaría. Si el niño es asintomático, habrá que hacer una PCR, siempre. Preguntan cuál es el protocolo que se lleva cuando se tiene que internar a un niño positivo a COVID. Ok, me imagino que en cuestión de aislamiento y estas cosas, depende del hospital. Regularmente, te voy a decir las dos formas, la forma en la que se hace en la institución y la forma en la que se hace en lo privado es, la diferencia radica en quién está con el niño todo el tiempo. El protocolo es aislarlo en un área especial para pacientes infectados con COVID. Obviamente son cubículos aislados y el niño no está conviviendo con más personas. O sea, no está en una sala general como en los hospitales públicos que vemos que hay 8 camas o eso no pasa, está en cuartos aislados. Hay un familiar ahí adentro al que también se le tiene que hacer un estudio de COVID para ver si está positivo o en qué momento se convierte a positivo. Y el personal que entra, pues en teoría, si el niño está estable, puede ser un pediatra o que tiene que llevar todo el traje y la protección, sobre todo ahora mascarilla y protección ocular. Hay personal de enfermería específico, que también es una enfermera que no sale. Ahí sí se llevan todo el turno, la enfermera se queda adentro con el niño. Y pues para el manejo de medicamentos e insumos del hospital hay una ventanita o hay una comunicación entre áreas, pero nunca nadie ajeno puede pasar. Y en el momento de darlo de alta, se trata de que si es institución, se lo lleven en ambulancia a casa para que sepamos que el niño se fue directo y no se fue de shopping entre la casa y el hospital o que no fue a contagiar más gente. Muy bien, y yo creo que ya podemos cerrar con esta pregunta. ¿Cuál sería la nueva forma de educar a los niños sobre lo nuevo que sabemos de las medidas sanitarias actuales?
Bueno, va a ser una cultura, va a estar muy interesante porque los niños lo van a ver normal mientras nosotros estamos escandalizados por no saludar de beso o qué va a decir la abuelita. Y hay que explicarles y hay que hablar con los niños francamente, nos van a entender. Eso ténganlo por seguro. Los niños son gente muy seria y muy consciente, a diferencia de los adultos a veces. Pero hay que explicarles directo. ¿Sabes qué? Hay una, o por el momento, como lo quiera manejar el papá en ese aspecto de la temporalidad, por ahora lo correcto es no visitar. Por ahora tenemos que estar en casa. Es muy importante fomentar la lavada de manos y el uso de la mascarilla y hablarlo así. ¿Sabes qué? Para entrar a casa de tu abuelita, donde no se han vacunado, usar mascarilla. Si ya se vacunó la abuelita y ya se vacunó la mamá, pues pueden entrar sin mascarilla porque son 2 hogares de ya vacunados completos. Y el niño lo va a entender. Creo que la cultura va a ser para nosotros, la educación va a ser para nosotros, el entender de que no es necesario estar haciendo un bautizo de 300 personas, no es necesario que en la boda estén todos abrazados o que nació el bebé y tengan que ir a visitarlo todas las tías. Eso es para que vayamos cambiando nuestro propio chip o de no voy a saludar de beso a mis amigas, pues no pasa nada. Esperemos que sea temporal. Y por ahí vi una manita levantada. No sé si querían hacer algún comentario ya para irme. Citlali. ¿Eso fue? Sí. Bueno, pues creo que con esto terminamos. De verdad, si tienen alguna otra duda o si no les contesté, escríbanme un correo y les trato de responder lo que haya quedado pendiente. Muchísimas gracias por invitarme.